Hola, soy José Luis Martínez Juan, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y en esta presentación quería daros las soluciones de lo que sería un problema completo, un problema integral de instrumentación industrial. Vosotros debéis resolver el problema, de hacer el ejercicio y lo único que quiero en esta presentación es presentaros los resultados y hacer un breve análisis de los errores que hemos ido obteniendo en cada una de las etapas de la cadena de medida, ¿de acuerdo? Los objetivos los tenéis aquí claramente redactados y luego la estructura pues muy sencilla donde hablaremos un poquito de la introducción de lo que era el problema, la cadena de medida, pero sobre todo para entrar en cada una de las etapas y lo que hemos ido resolviendo y luego plantearé la solución final del ejercicio con una serie de conclusiones interesantes. Os recomiendo que a mí me hagáis pequeñito y me dejéis ahí abajo a la izquierda para que os podáis centrar en lo que va a ser la presentación, ¿no? Bien, los coches eléctricos en los últimos años tienen un auge tremendo. En estos coches las baterías motrices alcanzan tensiones de 400 voltios y sin embargo la electrónica sigue siendo una electrónica de 12 voltios, ¿no? Como con las baterías antiguas de los coches, ¿no? Las clásicas. Todo lo que son los sistemas eléctricos del coche, electrónicos, el sistema de audio, todo lo que es indicadores del coche y la sensorización del motor siguen siendo alimentadas con baterías de 12 voltios. A nosotros nos han pedido que monitoricemos la temperatura en un convertidor de continua a continua, que traduce esos 400 voltios en 12 voltios de continua. Aquí os he puesto un ejemplo que podíamos extraer una serie de características, pero lo más importante es que todos estos sistemas de conversión de potencia necesitan una protección contra sobretemperaturas, ¿de acuerdo? Por ese motivo hemos planteado una cadena de medida con un sensor. No hemos utilizado un amplificador porque la salida de este sensor va a ser suficiente para ser adquirida, para ser digitalizada, y estos son los componentes que hemos utilizado como sensor, un LM35A, que es un sensor de temperatura, un sensor semiconductor de temperatura, y luego un microcontrolador que es está muy implementado, muy utilizado hoy en día en la industria del automóvil, que es este de aquí, ¿vale? El fabricante nos dice que las temperaturas, no aparece en pantalla, pero os lo digo, estarán en un rango de entre menos 20 grados centígrados y 60 grados centígrados. Y con todo esto, pues, disculpad, con todo esto tenéis que calcular los errores que cometemos del sensor y los errores que cometemos en la digitalización de los datos. Bien, si entramos con las características del sensor, acudid a las hojas del fabricante para ver cómo el rango era suficiente con el rango que el fabricante del sistema de conversión de continua a continua nos había pedido. Vigilad la sensibilidad, parámetro fundamental en todo sensor, y luego la configuración que os proponíamos era una configuración con alimentación simétrica entre más o menos 4 voltios, ¿de acuerdo? Así conseguíamos medir temperaturas negativas, que una configuración monopolar no hubiéramos podido. Con todo esto y la sensibilidad ya tenemos el fondo de escala que vamos a tener en nuestra propia aplicación. Y aquí tenéis un listado de errores que os he pedido que calculéis y que ahora podéis contrastar con los datos que yo he obtenido. Estamos hablando del error de exactitud, el error de no linealidad, el error por variaciones en la sensibilidad, porque nosotros creemos que son 10 milivoltios por grado centígrado, pero el fabricante me daba un margen de error en esa sensibilidad. Y luego un parámetro que me importaba mucho, que es el autocalentamiento. Fijaros que en valores absolutos
todos andan por el mismo orden de magnitud, aunque quizás la exactitud es la que más error, porque suma otros errores también. Y luego en valores relativos pues estamos cometiendo un error que no parece excesivamente grande, pero que en valores absolutos se acercan a los 2 grados centígrados de error. ¿De acuerdo? Bien, y con esto pasamos a la adquisición de datos. Vuelvo a pediros que analicéis las características con las hojas del fabricante de este microcontrolador. Veréis que hablamos de 3 convertidores, cada uno de ellos con 8 canales. La frecuencia de muestreo es muy importante siempre en todo sistema de adquisición de datos. Vemos que el fabricante me da hasta 2,4 MHz, pero yo aquí os he puesto un ejemplo de lo que sería la evolución de la temperatura. Fijaros que el eje de tiempos está en minutos y que la evolución de esa temperatura es muy lenta, muy lenta. La pregunta que os hago es, ¿qué frecuencia de muestreo creéis conveniente para adquirir este tipo de señal, ¿no? Una temperatura. Contestadlo vosotros, pero evidentemente va a ser una frecuencia de muestreo muy lenta que por supuesto va a estar por debajo del límite que me da el fabricante con su microcontrolador. El rango de alimentación estaba en más o menos 3,3 voltios y la resolución era de 12 bits. Y con todo ello, los errores que os pido que calculéis son el de cuantificación, no confundáis el error de cuantificación con la resolución, tened cuidado, y luego vigilad también el error de exactitud. Fijaros bien que con 12 bits nosotros sospechábamos que el error sería muy grande, el error de cuantificación sería muy grande, pero en cualquier caso ese error no supera el de exactitud, que es incluso peor. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis un resumen de todos los datos que hemos obtenido. Aquí están sumados los errores cometidos por el sensor y aquí están sumados los errores cometidos por el sistema de adquisición de datos. Tenéis un resumen de todos los resultados donde podéis comparar y en efecto el error cometido por el sensor es mayor que por el sistema de adquisición de datos, lo que debe ser así. No podemos utilizar una digitalización que empeore aún más nuestra medida. Y con todo ello, pues agradeceros la atención que me habéis prestado.